Y si se recuerdan, estuvimos en el libro de Malaquías. There were a couple of questions that we would ask ourselves over the offerings that we're sending up to the Lord. Y hubo algunas preguntas que debimos hacernos acerca de la ofrenda que elevamos al Señor. The first question that we must ask ourselves about those offerings and those sacrifices that we do for the cause of Christ is, Y la primera pregunta que debemos hacernos acerca de esa ofrenda que lo hacemos por causa de Cristo is it a perfect offering? si es una ofrenda perfecta. Is what I am offering to the Lord a perfect thing? Es lo que yo le estoy ofreciendo al Señor, una cosa perfecta. Now, when we talk about offering, we're not just talking about the finances and what we put in the offering plate. Y cuando hablamos de ofrenda, no solamente estamos hablando de la que nosotros ponemos en la bandeja de ofrenda, We're not just talking about the sacrificial giving that we do. no solamente estamos hablando de las donaciones sacrificiales que hacemos, We're talking about the sacrifices we do with our time. sino también de los sacrificios que hacemos de nuestro tiempo. Many times, there's a handyman that works here at the school. Muchas veces hay un señor que trabaja aquí en la escuela como utility And his name's Abel. All of you know him. y su nombre es Abel, todos Most of you know him. la mayoría de ustedes lo conocen. And Abel will do anything he can to save a couple of pesos. Y Abel hace lo más que puede por ahorrar un par de He'll pesos. go to 5 different ferreterias just to find the best price. Él a veces va a 5 ferreterías tratando de conseguir el mejor And precio. if you're with him, Y si usted está con él, he will make you go to 5 different ferreterias to find the best él price. va a asegurarse de que usted vaya con él a 5 ferreterías diferentes. Many para times comprar. the work that he does for me, Muchas veces el trabajo que él hace para mí it takes more time finding and buying the materials le toma más tiempo de buscar y encontrar el material adecuado than it does to actually fix what he's trying to fix. que lo que le toma arreglar lo que en realidad debe arreglar. I tell him sometimes, Abel, my time is worth more than the money you're trying to save me. Y muchas veces le he dicho, a ver, mira, el tiempo mío vale más que el dinero que tú estás tratando de ahorrar, All of our time is valuable. porque todo nuestro tiempo es valioso. How much time are you sacrificing towards the cause of Christ? ¿Y cuánto tiempo usted está sacrificando por la causa de Cristo? Our church supports Pastor Wellington. Nuestra iglesia apoya al pastor Wellington. He's a pastor that works down in Kilómetro 8. Él es un pastor que trabaja en el kilómetro 8 de la Yesterday, I was going to the supermarket on Independencia, Ayer iba al supermercado de la Independencia and while I was driving down Independencia, I saw 2 of his young men from his church y cuando iba manejando por la avenida vi a 2 jóvenes de su iglesia on 2 different occasions en 2 ocasiones diferentes standing beside someone parados al lado de alguien preaching from the Word of God. predicando de la palabra de Dios. Hey, they're sacrificing their time Bueno, ellos están sacrificando de su in tiempo a good way. en una manera correcta. They're giving up their Saturday morning Están ellos dando de su sábado en la mañana to go out and tell people how they can be saved. para salir a decirle a la gente cómo pueden ser salvos. It's giving sacrificially of your means, Es dar sacrificialmente de sus medios, your time, su tiempo, your efforts. sus esfuerzos. All these things are very important to the Lord. Y todas esas cosas son muy importantes para el Señor. Is it a perfect offering? Es una ofrenda perfecta. Second thing we saw is we asked if it was a vile offering. Lo segundo que preguntamos es si la ofrenda que damos es una ofrenda vil. Because we saw in the verses that we read last week Porque vimos en los versículos que leímos la semana pasada that anything less than a perfect offering to God que cualquier cosa menos que una ofrenda perfecta al Señor was an abomination to him. era una abominación hacia Él. It was vile in his sight. A sus ojos era vil. The third thing we saw, we asked, La tercera cosa que preguntamos, is it an honoring offering? que es una ofrenda, si es una ofrenda honrosa, que honra al Señor. In Malachi chapter 1, verses 6 and 7, En Malaquías, capítulo 1, versículos 6 y 7, God asked these 2 questions. Dios hace estas 2 preguntas. He said, am I not your father?
Dice el Señor, ¿no soy yo tu padre? Am I not your father? ¿No soy yo tu padre? Have I not loved you like a father? ¿No te he amado como un padre? Have I not given to you as a father? ¿No te he dotado yo como un padre? Have I not sacrificed for you like a father? ¿No me he sacrificado por ti como un padre? Where is my honor? Entonces, ¿dónde está mi honra? He said, am I not your master? ¿No soy yo tu maestro, tu Am amo? I not your ruler? ¿No soy yo tu gobernador, tu rey? Where is my respect? ¿Y dónde está mi respeto? Where is my reverence? ¿Dónde está mi reverencia? And he was talking to the priest of how they had made a foolery of God and his name. Él estaba hablando a los sacerdotes de cómo habían hecho un relajo en su nombre, Allowing the children of Israel to give less than their best. permitiendo que los hijos de Israel dieran menos que lo mejor que podían dar, Giving animals with blemishes. ofreciendo animales con imperfecciones, Offering up animals that were blind. ofreciendo animales que eran ciegos. This all was a disturbance to God. Y todo esto es una molestia para Dios. God even talked about the polluted bread that they had put on the altar. Él incluso habla de el pan dañado que le estaban ofreciendo. We talked about the 3 reasons why the children of Israel were resorting to giving these offerings. Y hablamos de los 3 motivos por los cuales los hijos de Israel estaban haciendo estas ofrendas. Because it was convenient. Porque número 1 era conveniente, Because they neglected the love and care in their offerings. porque ellos eran negligentes en cuanto al amor y al cuidado de sus ofrendas. And lastly, because of outright disobedience. Y lo último era por simple desobediencia. The last thing we saw in verse 10 of Malachi chapter 1. Lo último que vimos en el versículo 10 de Malaquías capítulo 10, God says, I find no pleasure in you. que le dice el Señor, no encuentro placer en ti, Neither will I accept your offerings. y tampoco aceptaré vuestra ofrenda. I want to tell you something this morning. Déjeme decirle algo en esta mañana. You can spend a lot of time working here at New Life Baptist Church. Usted puede pasar mucho tiempo trabajando aquí en la Iglesia Bautista Nueva Vida. You can go out, pass out tracts with us. Usted puede ir a distribuir tratados con nosotros. You can go to the orphanages with us. Usted puede ir al orfanatorio con nosotros. You can come help paint the church or clean it. Usted puede venir a limpiar la iglesia, pintarla. You can give your offerings and tithes. Usted puede dar su ofrenda y sus diezmos. You can do all these things. Usted puede hacer todas esas cosas. But if God has no pleasure in your life, Pero si Dios no se complace con su vida, He will not accept your offerings. Él no va a aceptar sus ofrendas. Yes, your money falls in the plate. Sí, su dinero cae en el plato. Yes, these walls will be painted. Sí, estas paredes estarán pintadas. But none of those efforts will get up to the throne of God. Pero ninguna de esas ofrendas llegará hasta el Señor. I want to challenge you in these upcoming weeks. Entonces yo quiero retarle para que en estas semanas por venir, You think about the sacrifices that you do for the Lord. ustedes piensen en los sacrificios que hacen por el Señor. They might be few, Pueden ser pocos, but are they sincere? pero son sinceros. But they might be few, Pueden ser pocos, but are they perfect? pero son perfectos. These are the things that we must think about these upcoming weeks. Estas son las cosas en las que debemos pensar en estas semanas por venir. I don't like it when people bring up a problem to me A mí no me gusta cuando las personas me presentan con un problema if they're not also willing to bring up an answer. si no están también en disposición de ofrecer una solución. I'm the type of person that if you're going to tell me that there's something wrong, Yo soy el tipo de persona que si usted me va a decir que hay algo malo, if you want me to listen to you, you better tell me how we can fix it. si usted quiere que yo le escuche, bueno, mejor me dice entonces cómo podemos subsanar el Well, problema. I wouldn't do that way the pastor does it. Bueno, pero yo no haría las cosas como el pastor. I don't think that looks too nice, or I wouldn't be in agreement with that. Yo no creo que eso es muy bueno, yo no estaría de acuerdo con eso. But they won't bring the answer either. Pero tampoco traen la respuesta. Last week, I brought a problem to you. La semana pasada yo le traje un problema a ustedes. I told you that we, as a body of Christ, Yo le dije que ustedes, como el cuerpo de Cristo, we, as Christians, nosotros como cristianos,
are not sending up the perfect offerings that God is waiting for. No le estamos ofreciendo al Señor la ofrenda perfecta que Él está So esperando. how can we fix that? Entonces, ¿cómo podemos nosotros reparar eso? It would be way too general for me to say your offerings are imperfect. Sería una cosa muy general si yo le dijera a ustedes, bueno, sus ofrendas no son perfectas. Tell you how wrong things are about our lives. Y decirle todas las cosas malas que hay en nuestra vida. But if I don't tell you how to fix it, Pero si yo no le digo cómo solucionar, reparar esto, then I'm not helping you. entonces no le estoy ayudando. I want to be able to give some answers. Yo quiero ser capaz de darle alguna respuesta. And for any job that we do in this world, Y por cada trabajo, trabajo que hacemos en esta vida, we could never do it to the full capacity nosotros nunca pudiéramos hacerlo a nuestra completa capacidad if we don't know what is expected of us. si no sabemos qué se espera de nosotros. If you don't know what is expected of you at your workplace, Si usted no sabe lo que se espera de usted en su lugar de trabajo, then your boss cannot be upset when you don't do your job right. entonces su superior no puede molestarse cuando usted no hace su trabajo de And the manera. first thing that we need to understand this morning Entonces lo primero que debemos entender en esta mañana is what God expects of us. es qué es lo que Dios espera de nosotros. He expects nothing less than our very best. Y Él espera nada menos que lo mejor que podamos dar. Our God is a tedious God. Nuestro Dios es un Dios meticuloso. He is very interested in the details of what we do. Él está interesado en los detallitos de lo que nosotros hacemos. Let's go to Leviticus chapter 6. Vamos ahí a ver en Levítico capítulo 6. I would like to study in the next couple of weeks the 5 Levitical sacrifices. Me gustaría estudiar los 5 sacrificios de Levíticos en la próxima semana. And you know, we today, the way we give to the Lord is in a very simple fashion. Y nosotros dividimos la cosa que le damos al Señor en 5 áreas muy No, a fáciles. simple fashion. We give in a very simple fashion. Que damos de manera muy simple, muy All of sencilla. the offerings and sacrifices that we could offer up to God are given very easily. Todo lo que nosotros le damos al Señor son dados de manera muy fácil. But I would like to bring to light how the children of Israel, Pero me gustaría que nosotros entendiéramos cómo los hijos de Israel, this part of worship was a complicated part of worship. para ellos esta parte de adoración era algo complicado. It wasn't as simple as it is today. No era tan sencillo como es hoy día. Leviticus chapter 6 verses 8 through 14. En Levíticos 6 del 8 14. al 14, Brother Marini read that this morning. el hermano Mayrini lo leyó en esta mañana. The first offering we're going to be talking about of the 5 Levitical offerings En la primera ofrenda que estaremos hablando de las 5 ofrendas que encontramos en Levítico is the burnt offering. es la ofrenda del holocausto. Now I'm going to give you the names of the 5 offerings. The first one was the burnt offering. Le voy a dar los nombres de las 5. La primera es de el holocausto. The second one was called a meat or meal offering. La segunda se llamaba una de carne o de comida, una ofrenda de carne o de comida. The third offering was called a peace offering. La segunda era No, the third. la tercera era una ofrenda de paz. The fourth one was called the sin offering. La cuarta era la ofrenda del pecado. And the fifth one was called the trespass offering. Y la quinta era la ofrenda de culpa. Each one of these very distinctive, very different, Cada una era muy distinta una de otra. and for a very specific purpose. Y para propósitos muy específicos. But we're going to talk about the burnt offering this morning. Entonces vamos a hablar esta mañana de la ofrenda del holocausto. Now in Leviticus chapter 6 verses 8 through 14, Ahí en Levíticos 6 del 8 al 14, I want you to understand that what is represented here in this scripture
quiero que ustedes comprendan que lo que está representado aquí en la escritura was what God wanted the priests to do with the offerings. fue lo que Dios quería que se hiciera con las ofrendas. It's how the Levites were the only ones that were allowed to work in this area. Y los levitas, los sacerdotes, eran lo único que se les permitía trabajar en These esta área. were the spiritual leaders. Estos eran los líderes espirituales. These were the children of Aaron. Estos eran los hijos de Aarón. And they were the only ones allowed to do this. Y eran los únicos que se les permitía hacer estas. So from the very beginning, God was specific, even in the person that would do this. Entonces vemos que desde el principio Dios especificó muy bien quiénes eran las personas que se les permitía hacer este ritual. And back then, Levites were considered the spiritual leaders. Porque estos levitas se les consideraban los líderes espirituales. Today, we consider pastors and deacons spiritual leaders. Hoy día nosotros consideramos a los pastores y a los diáconos líderes espirituales. Listen to this. Escuchen esto. God is very specific in what He calls for a pastor. Dios es muy específico en cuanto a lo que espera de un pastor. I'm not going to try to offend anyone this morning. Yo no voy a tratar de ofender a nadie en esta But mañana. Pastor Jose Ramon was talking about this on Thursday. Pero el pastor José Ramón estaba hablando de esto In two different occasions in the Bible, God specifically talks about the pastor. En dos diferentes ocasiones en la palabra, Dios nos habla de los pastores And the requirements of a pastor. y lo que se requiere de un pastor. Not everyone can be a pastor. No todo el mundo puede ser un pastor. I thank the Lord every day for the fact that He has allowed me to be a pastor. Yo le doy gracias al Señor todos los días porque me ha permitido ser pastor. I see it a great honor and privilege before God to be able to serve in this capacity. Yo siento un gran privilegio y honor de poder servir en esta capacidad. But not everyone can be a pastor. Pero no todo el mundo puede ser. And the Bible is very, very clear on this. Y la Biblia es muy clara en esto. The world is trying to turn it into something else. El mundo está tratando de volver esto de otra manera. I'm not a male chauvinist, Yo no soy un machista, but the Bible teaches us that a woman cannot be a pastor. pero la Biblia nos dice que una mujer no puede ser pastor. It's very clear. Es muy clara. So why are there women pastors today Entonces, ¿por qué hay mujeres pastoras among us? entre nosotros? That goes against the Word of God. ¿Qué va contra la palabra de Dios? Will God bless that? ¿Va Dios a bendecir eso? God gives all the other requirements for someone to be a pastor. Dios da otros requerimientos para que alguien pueda ser pastor. He says the man of only one woman. Dice que el hombre de una sola mujer. I know of men that have been divorced Yo conozco hombres que han sido divorciados and remarried. y se han vuelto a casar. Godly men. Hombres de Dios. Men that I love very much, that I know on a personal basis. Hombres que yo quiero mucho, que los conozco de manera personal. That would love to pastor, Que le encantaría ser pastores. but they can't. Pero no pueden. Because in God's eyes, Porque a los ojos de Dios, they're married to two women. ellos están casados con dos mujeres. Even though God respects the law of man and that a marriage can be severed by law, Y aunque Dios respeta la ley del hombre y se reconoce que un matrimonio puede ser terminado por el divorcio, God also understands that it's one man, one woman, one lifetime. Dios también sabe que es un hombre, una mujer y una vida. That's what He understands. That's what He believes. That's what He wants. Eso es lo que Él entiende, eso es lo que Él cree, eso es lo que Él quiere. That is the requirements He has given us. Ese es el requerimiento que Él ha hecho de nosotros. We can't go against the requirements. Y nosotros no podemos ir en contra de esos requerimientos. So here in Leviticus chapter 6 verses 8 through 13, Entonces vemos aquí en Levítico 6 del 8 al 14. in these verses, God gives 9 specifics on what He wants done with the offerings. Y aquí en estos versículos vemos 9 cosas específicas que Él requiere de estas ofrendas. There's two of them in verse 9. Hay 2 de ellos en el versículo 9. Let's go ahead and read verse 8. Vamos a leer primero el versículo 8. Go ahead and read it. Habló aún Jehová a Moisés diciendo. Now I want you to see something in verse 8. Yo quiero que ustedes vean algo aquí en el versículo 8. And we'll see it a little bit closer, I think, in Leviticus chapter 1 verse 2.
we'll see it a little bit closer in Noso- Leviticus 1:2. Nosotros vamos a ver esto algo más de cerca en Levíticos 1:2. God didn't tell the people how He wanted them to offer up sacrifices or offerings. Dios le está diciendo a las personas cómo Él quiere que se hagan ofrendas a Él. God told the man of God, Entonces Dios aquí le habla a los hombres de Dios and the man of God told the people. para que los hombres de Dios entonces le dijeran a las personas. Why? I don't know. ¿Por qué? Bueno, no sé. But God makes it very specific in Leviticus chapter 1, verse 2, that He wanted it that way. Pero Dios especifica esto muy claramente en Levíticos 1:2, que así es como Él quiere las cosas. Okay, quickly, verse 9. Entonces vamos a ver el versículo 9 rápidamente. Dice, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Okay, the first thing we see about the offerings and the sacrifices, Entonces lo primero que vemos de la ofrenda y el sacrificio, it was the law. que era la ley, See where it says there, this is the law. donde dice ahí, esta es la ley. The second thing that we see that God was very specific on how He wanted this done. Lo segundo que vemos que Dios especifica claramente cómo Él quiere que esto se He haga. said the fire on the altar will burn all day, all night. Dice, el fuego encendido sobre el altar arderá toda la noche. It will be a continual fire. Va a ser un fuego continuo. Verse 10. En el 10 dice, Verse 10. The third thing we see, vemos aquí la tercera cosa, that the priest's clothes were assigned to them. que aquí se le asigna la vestidura del sacerdote. Go ahead and read the first part of that verse. La primera parte del versículo dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. Not only was he given his clothing from head to toe, No solamente se le está indicando lo que debería usar de cabeza a los pies, but the second part says, sino que la segunda parte dice, go ahead. y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. It also talked about the undergarments. También habla de la ropa interior. I want you to understand something this morning, church. Quiero que entiendan algo en esta mañana. We're talking about the sacrifices and how the Levites were to deal with these offerings. Estamos hablando de los sacrificios y cómo los levitas debían tratar estas ofrendas. For some reason, this process, this part of their worship was so important Por algún motivo, esta parte del ofrecimiento era tan importante that God even told them what kind of undergarments He wanted them to wear. Dios incluso le decía qué tipo de ropa interior debían usar. Look at this. This is very interesting. The fourth thing, Miren el cuarto, que es muy interesante. it says that even the ashes had a part in the offering. Dice que hasta la ceniza iban a tomar parte de esta ofrenda. Very end of the verse, the last. Ahí vemos la Three última lines. parte del versículo, las últimas 3 líneas, que dice, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Fifth thing we see is in verse 11. La quinta cosa que vemos es en el versículo 11. After the Levites, the priests took all these, the offering, Después que los levitas tomaran todas estas ofrendas, after they killed it, después de matar, after they cut it up, después de haberlos seccionado, partido en after pedazos, they cleaned it and washed it, después de limpiarlo y lavarlo, after they burned it, después de haberlo quemado, the Bible says that the Levite was to go and change his clothes. entonces dice que el levita, el sacerdote, debía entonces ir y cambiarse de ropa nuevamente. Take off his linen clothing. Take off his linen clothing. Tenía que quitarse la ropa de lino, Then he was to take the ashes entonces debía tomar las cenizas with his new clothing on, con su ropa nueva puesta, and he was to spread the ashes in another place that was sanctified and cleaned and ready for the ashes. entonces debía diseminar esparcir esas cenizas en otro lugar
ceremonial que estaba limpio y preparado para recibirlas. As I said, the sixth thing is even the ashes took place in this procedure. Entonces, como le dije, hasta las cenizas tenían su utilidad en este servicio. Verse 12, En el versículo 12, the seventh thing we see is lo séptimo que vemos es the priest was to put wood on the fire every morning. que el sacerdote debía poner leña en el altar cada mañana. Go ahead and read that verse. Vemos en el 12, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. The eighth thing we see is also in this verse. Lo octavo que vemos también está en este versículo. It says, go from where the comma is in the middle there. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Now, this isn't as specific as in the English version. Entonces, esto aquí no es tan específico como en la versión It inglesa. uses the word to accommodate or to, apply. Dice aquí, usa la palabra acomodará. But in the Bible, it gives the impression that this was supposed to be, that the body parts were supposed to be put on in steps. Y aquí da la impresión de que las partes del cuerpo de la ofrenda se pondrían en una secuencia. They didn't just take that whole piece of goat Que no era que simplemente tomaban toda esa carne de cabra and just throw it all on the fire. y lo tiraban todo sobre el No, fuego. there was a very direct, precise order in which this was done. Había un orden preciso y directo de cómo esto debía hacerse. Quickly turn over to Leviticus chapter 1. Vamos a ver rápidamente aquí en Levítico capítulo 1, Leviticus chapter 1. capítulo 1. And let's read verses 5 through 9. Vamos a leer los versículos del 5 al 9. Levítico 1, versículo del 5 al 9. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Yep, verse 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Now, the very last part of this verse, verse 9, Vemos aquí la última parte del versículo 9. it says that the smoke, Dice que el humo del the holocausto, smell of the fragrance, el olor de esa fragancia was pleasing to the Lord, era grato al Señor. was a sweet savor unto the Lord. Era de un dulce fragancia al Señor. Verse 13 at the very end. Vemos entonces el versículo 13, ahí en el final. At the very end it says again, a sweet savor unto the Lord. Y aquí vemos en la última parte que la ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Then in verse 17 again, Y en el versículo 17 de nuevo, offering made by fire una ofrenda hecha al fuego, un holocausto, of a sweet savor unto the Lord. ofrenda encendida de olor grato para Jehová. You and me cannot understand Entonces usted y yo no podemos entender what God wanted of these animals other than a blood sacrifice. lo que Dios quería de estos animales, excepto una ofrenda de sangre. We can't understand why He would need this sweet savor. Nosotros no podemos entender por qué Él quería este olor grato.
why he found it to be sweet. y por qué él lo encontraba dulce. Nonetheless, this is how he wanted it done. Sin embargo, esta es la forma en que él quería que se hiciera. He was very direct and very precise, Él era muy preciso y directo, even to the point where he wanted the innards of the animal cleaned, washed, and prepped for sacrifice. al punto que él nos indica cómo quería las entrañas, las tripas del animal limpiadas y preparadas para el altar. That is how he wanted it. Así es como él lo quería. He was very direct, very precise. Él es muy directo y preciso. Now we go back to Leviticus chapter 6. Ahora volvemos a Levíticos 6 And we read this last verse, the verse 13. y vemos el versículo 13, versículo 13. And it says here, Y dice aquí, I'm sorry, the very end of verse 12. el final The very end of verse 12 says this. y la última parte del versículo 12 dice lo siguiente. De aquí. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. He was very specific because he also wanted the peace offerings fat to be burnt. Él es muy específico porque él quería las grosuras de la ofrenda de paz también quemada. Now I thought this was very interesting. Y yo pienso que esto es algo interesante. There was nothing wasted of any of the offerings. Y es que nada se desperdiciaba de la ofrenda. Do you know what the peace offering was for? Ustedes saben para qué era la ofrenda de paz Or who it was given to? y o a quién se le hacía. The peace offering were special offerings given for the priest to eat. La ofrenda de paz eran dadas para que el levita, el sacerdote, la comiera. And back then, just like now, they wouldn't eat the fat. Y en tiempos anteriores, como es hoy, no se comerían la grosura, el But huevo. remember that God requested of the children of Israel to bring the fat of the cattle. Pero recuérdense que Dios le pedía a los hijos de Israel que trajeran la grasa del ganado. The biggest and the best and the fattest of all the oxen or the cows. Que trajeran para ofrendar las más grandes bueyes y vacas de todo el ganado. This fat was cut off the animal Entonces esta grasa se le cortaba, se le desprendía de before los it was animales cooked for the priests. antes de que fuera cocinada para el sacerdote. The fat was saved and was also thrown on the burnt offering. Y entonces esa grasa se guardaba y luego se quemaba como ofrenda de paz. I don't know how many of you understand the smell and the size of this fire when they were giving sacrifices. Yo no sé si ustedes pueden comprender o conocer el olor de esta grasa cuando se la tiraban, echaban al fuego. I love to cook. A mí me encanta cocinar. There's certain cuts of meat that I have to have a bottle of water beside me. Hay ciertos trozos de carne que yo necesito tener una botella de agua al lado mío. Because the fat content in the meat is so much Porque el contenido de grasa en la carne es tanto that the fire will get out of hand que el fuego se sale de control and I have to throw water on it. y yo tengo que echarle agua. Could you imagine the size of this fire? Entonces puede usted imaginarse el tamaño de este fuego, How intense the heat would have been? cuán intenso el calor debe haber sido How intense the smells were? y la intensidad del olor de esto debe haber sido. Pablo used to tell me when we were young and we cooked together. Pablo me decía cuando éramos jóvenes y cocinábamos juntos, Well, when we were younger. cuando éramos más jóvenes, dice él, He said, you need to throw a piece of that fat in the fire. y él decía, mira, tienes que echarle un poquito de esa grasa al fuego. I said, well, why would we do that? Y yo le decía, pero ¿por qué hay que hacer He eso? said, so all the neighbors know that we're grilling. Y él dice, para que todos los vecinos sepan que estamos cocinando, Because the smell of that fat would just burn and would spread out. porque el olor de esa grasa quemaba y se esparcía. I want to ask you a question this morning.
Quiero hacerle una pregunta en esta If we mañana. walk out those doors this morning Si saliéramos por esa puerta esta mañana and one of our neighbors is barbecuing, y uno de nuestros vecinos estuviera haciendo un barbecue, how many of you guys would get excited? ¿cuántos de ustedes se excitarían? Pero I don't know, I'm kind of hungry right now. yo ya pensando en eso tengo hambre If ahora. I go out there and I start smelling hamburgers or steaks on the grill, Y si yo salgo ahí y siento que están cocinando steak, ¿qué es lo que es steak? Carne. I know that it's going to bring up emotions in me. Yo sé que eso me va a sacar algunas emociones. Again, I can't quite understand what great pleasure God got out of these burnt offerings. Yo no puedo entender cuánto animaba a Dios el olor de estas ofrendas, But this is how He wanted it done. pero así es que Él quería que se hiciera. The same thing with our lives today. Y es igual con nuestras vidas hoy día. Nothing has changed. Nada ha cambiado. God requires of you your best sacrifice, Dios requiere de usted sus mejores sacrificios, your best offering, sus mejores ofrendas, the best part of your time, la mejor parte de su tiempo, the best part of your efforts, la mejor parte de su esfuerzo the best part of your finances. y lo mejor de sus finanzas. And I'm not preaching these things because I want our church to give a lot of money to church. Y yo no estoy predicando estas cosas porque quiero que entre mucho dinero a la iglesia. It's like I said last week. Es lo que dije la semana pasada. Just like those priests were responsible for the Holocaust and the offerings that were imperfect. Porque de la misma manera que estos sacerdotes eran responsables por aquellas ofrendas y holocaustos que eran imperfectos, Just like they had allowed imperfect sacrifices to come through the doors of the temple. de la misma manera que ellos habían permitido que esas ofrendas imperfectas entraran por la puerta del templo, Just like those spiritual leaders allowed rotten bread to be put on the altar of God. de la misma manera que ellos permitían que se pusiera sobre el altar de Dios pan dañado, Just like God held them responsible. y de la misma manera que Dios le responsabilizó a ellos, I feel that God will hold me responsible. yo pienso que también a mí Dios me responsabilizaría. In New Life Baptist Church, we might not have the best facilities. En la Iglesia Bautista Nueva Vida a lo mejor no tenemos el mejor edificio, I mean, our projector, we put it on a desk. porque mire cómo ponemos ahí nuestro proyector en un It's not up in a stand or anything. en vez de estar adosado ahí a la pared. Our pulpit's not the nicest one in the country. Nuestro púlpito no es el mejor del país. Half the time our air conditioner don't work. La mitad de las veces nuestros aire acondicionados no están funcionando. Hey, this church could be falling apart. A lo mejor esta iglesia pudiera estarse cayendo a pedazos Dripping water from the ceiling. y goteando agua del techo, No electricity. sin electricidad. But God forbid Pero Dios prohíba that the real church, the people, que la verdadera iglesia, la gente, be less than the best. sea menos que lo mejor. I've always said, Yo siempre dije, I will always take quality over quantity. yo siempre voy a preferir calidad sobre cantidad. We were at the meeting on Friday over at Sanssouci. Nosotros estábamos en una reunión el viernes en Sanssouci. Almost 8,000 people in attendance. Casi 8.000 personas estaban allí. They said there were 9,000 watching online. Y dijeron que habían unos 9.000 Online watching. en línea. Listen, this is the honest truth. Escuchen, y esta es la pura verdad. God knows that I'm not lying. Dios sabe que yo no estoy mintiendo. I would never, ever, ever Yo nunca jamás take a church tomaría esa iglesia that had 7,000 or 8,000 members que con sus 7.000 o 8.000 miembros over what we have here. sobre lo que tenemos aquí ahora mismo. I know every one of you by name. Yo conozco a cada uno de ustedes por sus nombres. I know most of the parts, the good and the bad about you. Yo sé en gran manera lo bueno y lo malo de cada uno de ustedes. I know that we have a family here. Yo sé que tenemos una familia aquí. We have a functioning body here. Nosotros tenemos un cuerpo en funcionamiento aquí. This makes me happy. Y esto me hace feliz. What would not make me happy Lo que no me haría feliz is to know that we as a church, as a body of Christ, es saber que nosotros como iglesia, como are cuerpo de giving Cristo, our very best que for God's estamos cause.
dando lo mejor de nosotros como ofrenda for the cause of Christ? por la causa de Cristo? Are we giving everything we have? ¿Estamos nosotros dando todo lo que tenemos? Would we want to come to heaven one day? Would we want to arrive at heaven one day ¿Nos gustaría llegar al cielo algún día and be remembered as the church that gave less than their best? y que se nos recordara como la iglesia que dio menos de lo mejor de ellos? How great it would be if one day we're in heaven, Qué grandioso sería si nosotros llegáramos al cielo un día all in our corner, y tuviéramos ahí todos en nuestra esquinita and God says, hey, there's New Life Baptist Church. y Dios dijera, mira, ahí está la iglesia bautista Nueva Vida. Hey, it wasn't a big church. Mire, no era una iglesia muy grande. They didn't have all of the bells and whistles of the big churches. Ellos no tenían todas las campanas y los pitos de las iglesias grandes. Their pastor wasn't the best speaker, Y su pastor no era el que mejor hablaba, even though he was very good looking. aunque era muy guapo. Yo tengo que traducir esto. But you know what? Pero usted sabe qué, I was pleased with that church. Dios diría, pero yo estoy complacido por esa iglesia. I was pleased with that body of Christ. Yo estuve complacido por ese cuerpo de I'm Cristo proud of that church. y orgulloso de esa iglesia. That would be great. Eso sería fantástico. That would be more important than us having thousands of members. Eso sería más importante que tener miles de miembros. That would be more important than my face on a huge, big flat screen TV. Eso sería más importante que ver mi cara en una enorme plasma, una televisión plasma. That would be more important than having this huge band or huge choir. Eso sería más importante que si tuviéramos esta enorme banda y coro. It'd be much better than having a huge building. Sería mejor que tener un edificio enorme. Just to know that our people, El saber que nuestra gente, that we as individuals, que nosotros como individuos, gave the very best of everything we have dimos lo mejor de todo lo que teníamos as a church. como iglesia. Next week, we're going to be talking about the 5 acceptable animals. La semana que viene vamos a hablar de los 5 animales aceptables. But I do want to read one verse right here before we do close this morning. Pero quiero leer un último versículo antes de que cerremos en esta mañana. Let's go ahead and quickly read the first 4 verses of this chapter. Vamos a leer Chapter 1. del capítulo 1, los primeros 4 versículos. Leviticus chapter 1, Levíticos 1, verses 1 through 4. versículos del 1 al 4. And I'm going to give you a little homework this week. Le voy a dar una tarea para la casa esta semana. I want you to study these verses. Quiero que estudien estos versículos. I want you not to read them. I want you to study these verses. No quiero que solamente los lean, sino que estudien estos versículos. We're going to read it together. Vamos a leerlos juntos. Leviticus 1, chapter 1, verses 1 through 4. Vemos entonces Levítico 1 del 1 al 4. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y dile: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. This is what we're going to be talking about next week. De esto es lo que vamos a estar hablando la semana que viene. The relationship between the sacrifices of the children of Israel Vamos a ver la relación entre los sacrificios de los hijos de Israel and the sacrifice that Jesus Christ did on the cross for us. y la relación de ellos, de eso, con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Let's bow our heads and close our eyes. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar los ojos.